Le damos gloria y honra al Señor por esa maravilla que nos pudo salvar, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo vino a rescatarnos y le damos gloria a Dios por eso. Amén. Si pueden ser tan amables, en el Antiguo Testamento, en la primera parte de la Biblia, si pueden buscar Segunda de Reyes, capítulo 5. Eso sería el principio de la palabra de Dios después de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Jueces, José, los primera y segunda Samuel y después primera y segunda de Reyes. Vamos a estar en Segunda de Reyes, capítulo 5. A los que buscan en la palabra de Dios el pasaje bíblico, si necesitan una Biblia, tengo ujieres que tienen copia de la palabra si lo necesitan. Nada más alce la mano y... Ok, perfecto. Antes, a los que buscan, le quiero dejar saber que cuando esto es fuera de la gripe a nadie le importa porque eso se pasa. Pero cuando uno está bien enfermo, uno busca ir al médico con la esperanza de que el médico le va a dar algo que le va a ayudar a sobrevivir y pasar la enfermedad a la cual tenemos. Hay diversas formas de enfermedades en las cuales nos encontramos. Hay cosas tan serias como cáncer. Hay tan cosas que pueden pasar en nuestra vida y cada vez que algo de esa forma, de ese tamaño de enfermedad llegue, siempre buscamos ir al médico, pero no a cualquier médico. Cada uno de nosotros tenemos un médico con el cual tenemos una relación, que entendemos lo que el médico tiene y sabemos que el médico tiene para nosotros lo mejor en mente. Cuando yo voy para el médico, me siento y le digo, doctor, me duele esto y lo otro, me hace un examen y me dice, ya no tiene cerebro, se fue de uno de los oídos, vamos a buscar un remedio. Lo hace con la intención de ayudar. Y es por eso que vamos a leer aquí en Segunda de Reyes capítulo 5, Dios tuvo una intención de ayudar a un hombre, pero hasta que este hombre no lo hizo, acuerdo a lo que dijo Dios, no recibió el remedio de su enfermedad. Cada uno de nosotros hemos nacido. El rey David, el gran rey de la nación de Israel, dijo que yo nací en pecado. Fui engendrado en el pecado. Cada uno de nosotros, por causa de Adán y Eva en el huerto del Edén, hemos nacido con una enfermedad en nuestro ser y esa enfermedad es el pecado. Y nosotros podemos por cualquier remedio tratar de buscar cómo puedo salirme de esta enfermedad de pecado. Puedo hacer tantas diferentes cosas, pero hay una forma de buscar el remedio de tu alma que es la enfermedad del pecado y es a través del sacrificio que Jesucristo ofreció para cada uno de nosotros. De ahí en fuera, le digo, tristemente vamos a morir en el mismo pecado que nos ha dado esa enfermedad desde que hemos nacido. Con eso en mente, vamos a leer aquí el capítulo 5 del libro de Segunda de Reyes. Y dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un gran varón delante de su señor y le tenían grande estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamiento a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual, sirviendo a la esposa de Naamán, dijo a su señora, si ruego mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, se lo declaró diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Verso 5. Y dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré una carta al rey de Israel. Partió pues, y llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestiduras, tomó también la carta para el rey de Israel, que decía, ahora, cuando esta carta llegue a ti, sabe por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó su vestidura y dijo, ¿soy yo Dios que mata y da vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra?
considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Venga ahora a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te será restaurada y serás limpio. Verso 11, y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y será sano, y se sanará la lepra. Abana y Fafar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio? Y se volvió y se fue enojado. Verso 13, mas sus criados se acercaron a él y le dijeron, diciendo: Padre mío, si el profeta te mandará alguna gran cosa, ¿no lo harás? ¿Cómo más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló. Me encanta esa palabra, zambulló. 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Vemos aquí una historia de un hombre que no era del pueblo de Israel. Era un hombre de gran valor, tenía mucho éxito como soldado para el rey de Siria, pero dice que era un hombre leproso. Vemos aquí un hombre con una condición, pero vemos que también la palabra nos enseña que este hombre tuvo una sirviente que vino del pueblo de Israel. Imagínate. Lo que quiero que entendamos es que Dios trae a nuestra vida en diferentes formas, en diferentes etapas de nuestra vida, en diferentes momentos, gentes que traen la palabra de Dios para nuestra vida. Yo por seguro creo que Dios, a través del toque de muchas almas, es la cual yo estoy aquí presente hoy, salvado y gracias a Dios predicando el evangelio de Dios. Y lo puedo decir por muchos de nosotros, que fue el toque de muchas gentes que nos han ayudado a poder entender los misterios de la palabra de Dios y recibirlo. Y vemos aquí que esta muchacha que era sirviente fue cogida como esclava y estaba trabajando por Naamán y su esposa. Y vemos aquí que Naamán, sea lo que sea el tipo de hombre que era un hombre leproso. Y yo no sé de ustedes, pero cuando yo veo a alguien que fuera de lo normal, siempre, un poco de pausa y digo, espérate, ¿verdad? Como seres humanos así lo hacemos. Imagínate, un gran hombre de valor, un gran hombre de éxito, pero porque tenía la lepra, ¿cuántas veces la gente cuando lo miraban decían: yo conozco de él como soldado, como gran hombre, pero no lo quiero tocar porque tiene lepra? Imagínate. Y en nosotros, si nos ponemos en los zapatos de Naamán, vemos que nuestro Dios que está en el cielo, Dios perfecto, Dios santo, Dios puro, nos ve a nosotros y nos dice: yo sé, pero no puede entrar a mi presencia porque tienen esa enfermedad del pecado. Y esa enfermedad de pecado le da pausa a Dios, poder escuchar, poder hacer, poder bregar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay algo que está deteniendo la bendición de Dios, y esa es la enfermedad del pecado que cada uno de nosotros, en la cual nacimos con él. Y vemos a Naamán, y la sirviente le dice a la esposa de Naamán: pero yo sé de alguien. Hay un profeta en el pueblo de Israel que está en Samaria, y yo sé que si alguien puede, él puede. Y no sé si pensando en tu vida, cuántas veces el Señor ha traído personas que te han dicho: yo sé a alguien que puede cambiar tu vida. Como dijo mi hermano Ezzy, yo sé a alguien que puede darte victoria del pecado, de cualquier cosa. Yo sé que hay alguien que te puede cambiar de la muerte a vida, que te puede quitar de gozo por la cosa que tenemos, y un gozo que es profundo, que viene por la salvación y la gracia de Dios. Yo sé a alguien que te lo puede dar. Y ese es Dios. Y esta muchacha le dice a la esposa de Naamán: yo sé que hay alguien que le puede sanar.
So ahí vemos que Dios aún con una muchacha, una sirviente, comenzó a poner la palabra o el deseo de poder sanidad. Le puso el pensamiento en la mente que hay algo más poderoso que un gran soldado como Naamán. Viene la Biblia nos enseña aquí que Naamán viene a su señor, el rey de Siria, y le dice, yo tengo una muchachita que me dijo esto y vamos a ver, no sé si es posible, pero vamos a intentarlo. So ahí vemos que Naamán comenzó a ver y decir, ok, quizás lo que nadie pudo, ningún médico, nada que me ha podido limpiar de esta lepra, quizás lo que dice esta nena puede ser correcto. Y vemos que él lo hizo, va para el rey lo manda con letra y con muchos regalos. Van ante el rey de Israel lee la letra y dice, pero espérate, ¿qué es esto? ¿Quién soy yo? Dios, que puedo dar vida y quitar vida, que puedo sanar a este hombre. Y la palabra dice que se rasgó su vestidura. Lo que quiero que entienda con eso es que no todo, como dijo mi hermano Ezzy, no todo lo que dicen que son siervos del Señor, son siervos del Señor. Como decimos aquí nosotros como hispanos, no todo lo que brilla es oro. Y vemos que vienen al rey de Israel con la carta, con los regalos, con todo, esperando recibir esta sanidad para él regresar a Siria y seguir su vida, pero con una diferencia que estaba sano y el rey de Israel no lo pudo hacer. Vemos aquí en el pasaje que aún el rey de Israel se rasca la vestidura y dice, ¿quién soy yo? Soy Dios. Y empezó el miedo, y mira esto, y esto es lo bueno, porque la palabra de Dios alumbra no tan solamente nuestro camino, sino nuestra mente y nos enseña. El rey de Israel empieza a decirle estas cosas y después empieza a pensar, espérate, este rey de Siria, él está buscando pelea. Imagínate, cuando alguien le está diciendo o viene a una persona y esa persona no tiene una relación con el Señor verdadera, lo que sucede, el resultado de eso es que no le pueden dar lo que están ofreciendo y después de eso no se ponen, les dan miedo y empiezan a pensar qué es lo que está buscando esta persona. Hay algo más allá de lo que están pidiendo. ¿Por qué? Porque no hay confianza en el Señor. A la alerta, si van a una persona que se llama cristiano, que se llama siervo de Dios, y viene y no le puede dar por la palabra de Dios, por lo mínimo, por la palabra de Dios, ayudarle a entender los misterios de lo que Dios tiene para uno, y después empieza a pensar, pero ¿qué más quiere? Si le pongo la mano y no se sana, como hacen muchos de los carismáticos, si hago esto y no pasa, entonces Dios no existe, y eso es una mentira. Es porque no todo lo que brilla es oro. Y este rey no tenía el poder de Dios para poder sanar a este hombre. Pero algo hermoso, Eliseo el profeta, escucha, imagínate, una de las cosas que me gusta, y perdone, pero nosotros pensamos que hoy en día el bochinche corre, pero imagínate, dice la palabra de Dios que el rey lo dijo y entonces escuchó a Eliseo. El bochinche siempre corre rápido, no se necesita teléfono, no se necesita Facebook ni nada de eso. El bochinche corre a las millas. El profeta Eliseo escucha lo que dice el rey y le dice y manda y dice, no, ¿por qué te rasgaste los vestidos? ¿Por qué te humillaste así? ¿En quién usted ha confiado? ¿En qué Dios te sirve? ¿En qué Dios le ha dado esta nación? Y viene y le dice, manda a este hombre hacia nosotros. Porque él va a saber, oye la confianza de este gran hombre Eliseo, que él viene y él dice, tráeme a Naamán, porque él va a saber que en Israel hay profeta. Y que en Israel Dios está ahí. Y vemos aquí que sucede que cuando traen a Naamán, Naamán tiene unas expectaciones. Él ya tiene en su mente y tiene fijo que hay ciertas cosas que él va a esperar a recibir. Lo vemos lo que dice la palabra. Y empieza Naamán a ir, imagínate, porque muchos de nosotros venimos a la iglesia, muchos de nosotros escuchamos de la palabra de Dios, muchos de nosotros deseamos sentar y escuchar de la palabra de Dios con la expectativa que yo voy a recibir lo que yo pienso que es mejor para mí. Y muchas veces venimos al Señor con eso, esperando que cuando yo venga al Señor, yo voy a rendir mi vida, yo le voy a dar todo lo que soy, pero Él lo tiene que hacer
a mi manera. Y yo no conozco de nadie que ha ganado el reino de los cielos a su manera. Amén. Cuando era más joven, había unos músicos, Richie Ray y Bobby Cruz, y cantaban una canción a mi manera, que fue una canción de un americano que lo hizo bien famoso. Y en la canción todo es, uno escucha esa canción y es todo lo que yo estoy haciendo, lo que yo he logrado, lo que yo he podido alcanzar. Y cada frase de la canción es a mi manera. Lo hice a mi manera. Imagínate, nosotros hemos tratado sinceramente, y le quiero dejar saber que el recibir al Señor o la salvación no es por la sinceridad nada más. Hay mucha gente que son bien sinceros y equivocados. Si quieren un ejemplo, esto ya pasó unos años atrás y espero que avancé un poco más en sabiduría, pero la nena mía vino un día y nos sentamos en la mesa y está haciendo su tarea y está haciendo la matemática. Y ella no lo pudo lograr entender. Y esta nena es una muchacha bien sabia, pero no lo pudo lograr entender. ¿A quién llama? Al jefe de la casa. Y yo voy y me siento al lado de ella, saco lapicero, saco papel, empezamos a bregar y le digo con sinceridad en mi alma, yo sabía lo que yo estaba haciendo. Y yo le ayudé, le di respuesta y para mí en sinceridad era la contesta correcta a la pregunta de la matemática. Ella viene después el próximo día y me dice que todas las preguntas y las contestaciones que le di estaban equivocadas. Yo no sabía lo que yo estaba haciendo, me dijo. Yo tuve que sentarme ahí y dejar que el maestro me enseñe la correcta forma de hacer la matemática. Yo con sinceridad y con amor y deseo de ayudar a mi nena, lo hice sinceramente, pero sinceramente equivocada. Amén. Y esa es la manera que muchos de nosotros venimos al Señor. Venimos con sinceridad, venimos aún arrepentidos. El último culto que dimos, hablamos del arrepentimiento y nos arrepentimos. Y eso es bueno, es necesario, pero el arrepentimiento nada más no te salva. Amén. Se necesita a una persona y ese es a Dios. La sinceridad, el arrepentimiento, todo eso vemos aquí que se está disfrutando aquí en este pasaje, pero había algo. Naamán va ante Eliseo con la expectativa que él le va a sanar, pero lo va a hacer a su forma. Lo vemos claramente que dice, él pensó que él iba a venir y que iba a orar ante Dios, alzar la mano, orar, tocarle y ¡boom! Ahí va a estar la lepra sanada. Y no fue así. ¿Qué hizo el gran hombre de Dios? Mandó un mensajero. Y eso no fue por casualidad. No es porque Dios estaba pensando qué voy a hacer para hacerle la vida imposible a Naamán. Lo hizo a propósito. Porque la única forma que podemos venir a Dios y recibir la sanidad de nuestra alma, la salvación de nuestro pecado, la redención que necesitamos para tener vida eterna, es de hacerlo en la forma que Dios ha establecido. Y es de venir con la expectativa que yo no puedo. Porque si yo puedo, ¿para qué venir aquí? Vamos a ser sinceros. Si tú puedes, ¿para qué estar aquí? Si tú puedes, ¿para qué buscar de Dios? ¿Para qué tener copia de la palabra de Dios? Esto nos ha dado a nosotros a entender que nosotros no podemos de nuestra propia forma, por más que tratemos. Y cuando yo era inconverso, había ciertas áreas de mi vida que estaban satisfechas. No estoy diciendo que todo estaba boca abajo, sino que habían cosas en mi vida que había satisfecho. Yo estaba bien, yo estaba haciendo de mi vida, pero había un vacío y una enfermedad que yo no pude librar. No lo pude hacer con el baile, no lo pude hacer con el alcohol, no lo pude hacer con vivir lo que quería hacer, no pude hacerlo con nada, porque ese vacío siempre estaba. Y cada vez que me miraba en el espejo, miraba y veía que había en mi vida esa enfermedad que por jabón, por shampoo, por nada, pudo sacar esa enfermedad y esa suciedad de mi vida. Y muchos de nosotros así lo vivimos, trabajamos, hacemos de nuestra vida, criamos nuestros niños, hacemos de todo lo que podamos hacer para mejorar la próxima generación, pero esa generación como nosotros sigue con esa mancha y enfermedad del pecado. ¿Y cómo es que salimos de ahí?
sino de hacer lo que Dios ha pedido de nosotros en la forma que Dios lo estableció. Y lo vemos así. Naamán vino a la casa de Eliseo. Vino el mensajero. ¿Qué es lo que estaba Dios tratando de enseñarle a este gran hombre? Este es un hombre de mucho, que tenía mucha gente debajo de él. Era un hombre de mucho valor, mucho éxito, soldado sobre soldado. Él tenía la esperanza que venía con el mismo respeto que él venía a la casa de Eliseo, que Eliseo iba a salir hacia él. Pero Dios envió un mensajero. ¿Para qué? Para enseñarle humildad a un hombre que no tenía humildad. Y lo vemos porque cuando el mensajero viene y le dice, Naamán, vete al río de Jordán y tírate 7 veces, límpiate y tírate 7 veces y serás sano. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando estábamos leyendo? Se enojó y dice, pero ¿quién es este hombre? Primero no sale para encontrarse conmigo. No viene y no tiene la capacidad, no tiene la dignidad de poder venir a mí, orar enfrente de mí, tocarme y ser sano. Y ahora quiere que yo vaya al río Jordán, ese río sucio, y tirarme 7 veces en la suciedad. Imagínate el orgullo de este hombre. Y viene y dice que se fue, se viró y se iba a ir. Fíjate, la sanidad que él esperaba y que él tenía el interés de recibir, estaba ahí y por casi se va sin recibir esa sanidad. Si no fuera que Dios también tenía otra persona y Dios usa a la persona como Él quiere y cuando Él quiere para dejarnos saber. Y dice la palabra que vinieron a Él y le dicen, pero y mira el respeto con la cual le hablaron a Naamán. Y dice el verso 13, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo haría? ¿Cuánto más diciéndote lávate y seré limpio? Son aún ahí a la puerta de la sanidad, porque no es como yo lo quiero, rechazo eso y enojado estoy listo para regresar a la vida mía. Pero después la misericordia, todo esto es para que conozcamos la misericordia de Dios, que Él aún trae los criados de Naamán y le dice, Padre mío, pero espérate, Padre mío, si Él te hubiera dicho a ti, vete y conquista esta nación, sin pensarlo 2 veces lo haría. ¿Por qué no lavarte? Y después dice, pero no hay mejores lugares, pozo de agua, lago, lo que sea en Damasco, que son más limpios que este sucio Jordán. Tú sabes lo que Dios estaba tratando de enseñarle a este hombre, que el obedecer es más grande que cualquier sacrificio que podemos hacer para el nombre de Dios o para cualquier cosa. Dios lo que quería es obediencia y humildad. Dios sabía que el río de Jordán estaba bien sucio. No es algo que a Dios le decía, vamos a coger algo, ok, aquí más cerca. No, había un propósito y el propósito de Dios era que Naamán entendía que se tiene que humillar y al humillarse obedecer. Y al obedecer, recibe su sanidad. Y es lo mismo con la salvación. Jesús dice, yo soy, dijo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Jesús se puso exclusivamente así y dice, no es el Papa de la Iglesia de la Católica, no es los musulmanes, no es lo hindú, no, nadie. Jesús dice, la única forma que tú puedes llegar al cielo, de tener vida y vida en abundancia, es a través de mí. No hay otro camino. Nosotros, como seres humanos que somos y pecaminosos que somos, muchas veces decimos, no. Yo voy a llegar al cielo a mi manera. Y cantamos esa misma canción, a mi manera. Yo voy a la iglesia que me conviene, que no me da la palabra que necesito escuchar para vivir rectamente, porque yo llegaré al cielo a mi manera. Hay gente que dicen, yo sé, porque sé que yo sé, y nadie me puede quitar de esta mentalidad, que un día Dios va a ver las buenas obras mías y las malas obras mías, y las buenas obras mías son más que las malas, y me va a decir, bien hecho, entra al cielo. Y tratamos todo lo posible
de hacer todo lo que podemos en buenas obras para alcanzar el cielo, no es la forma. No es la religión. No es las obras que nosotros podemos hacer. Es tanto que Dios tuvo que enseñarle al pueblo de Israel y a nosotros. En el libro de Isaías dice que nuestra justicia son trapos de inmundicia ante la presencia de Dios. La justicia mía es lo mejor que yo puedo ofrecer. Es lo mejor que yo puedo hacer. Lo máximo de Adán Santo es trapo de inmundicia ante la presencia del Señor. ¿Cómo podemos llegar? Uno, humillarse. Naamán se tuvo que humillar. Dice la palabra aquí en esta historia que este gran soldado de Siria se humilla, va donde el río de Jordán, mi palabra favorita en el verso 14, se zambulló 7 veces en el Jordán, eso que se tiraba y se metía en el agua, se tiraba, salía, se tiraba, salía, se tiraba. Dice cuando salió de la 7ª vez, que la carne fue como la piel de un niño. Imagínate la diferencia. Imagínate lo que sucedió. Yo estoy agua sucia, pero me humillé y estoy obedeciendo porque estoy entendiendo que Dios quiere obediencia y no sacrificio. Entiendo que me necesito humillar. Yo no soy la última Coca-Cola en el desierto. Tengo que humillarme, venir al Señor en humillación y después aceptar lo que Él tiene para mi vida, que es la salvación, pero no a mi manera, sino a través de Jesucristo. Humillarme, irme a la cruz del Calvario, ver esa cruz llena de la sangre del Cordero, que debe de ser la sangre mía, pero ve que esa cruz está vacía, y después de ver esa cruz vacía, voy hacia la tumba y veo que la piedra se movió, no por el poder de hombre, sino por el poder de Dios, y que aquel que estaba muerto por mi delito y pecado, está ahora resucitado y sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, dejándonos saber que si lo hacemos a la forma de Él ya ha abrido el camino para que todo aquel que venga a Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay que humillarse, y al humillarse hay que obedecer, y al obedecer, ¿qué sucedió con Naamán? Recibió la sanidad que él esperaba. Era tanto que dice la palabra de Dios que volvió la carne de un niño y fue limpio. Imagínate. Un hombre lleno de cicatriz, quizás por las batallas que ha tenido. No sé cuántos años tenía, pero yo sé, porque cuando veo el espejo, veo que cada año me pongo más, las arrugas se ven más y me pongo más feo. Y este hombre entra, se lava y sale la piel como de un niño. Imagínate eso. Y dice la palabra que él trató de darle regalo al Señor porque estaba agradecido en el pasaje al terminar. Pero lo que quiero que enfocamos y entendamos, que Dios lo que quiere hacer para tu vida es darte la sanidad de ese pecado que no hemos podido sanarnos de ese pecado. Imagínate, toda nuestra vida tratamos y no puedo limpiarme de ese pecado. He intentado tanto, he orado, he hecho esto, he hecho lo otro. Todo eso es bueno. Pero no es lo que Dios dice que es la forma de recibir la sanidad de tu alma. Es humillarte, es obedecer. Y al humillarte y obedecer, arrepentido, venir ante Dios y decir como Naamán, lo voy a hacer. ¿Qué remedio me queda sino obedecer? Y cuando lo hizo, recibió su sanidad. Y le digo a mi querido oyente que están aquí hoy, que si no han recibido esa sanidad de tu alma, lo que necesitamos hacer es humillarte, reconocer que yo no lo puedo hacer de mi propia forma. No tengo suficiente remedio, no tengo dinero. Aunque lo tenga, no me va a causar nada. Aunque tenga cualquier cosa que nuestra mente pensamos necesitamos para ser aceptados de Dios, no lo podemos ser de nuestra propia fuerza. Me humillo y reconozco que yo soy alguien que aunque puedo ir y conquistar una nación, no puedo sanar mi propia piel. Imagínate eso.
Yo puedo hacer grandes cosas, pero yo mismo no me puedo sanar ni salvar. So me humillo. Y después, en vez de pelear con Dios, pero ¿por qué no puedo ir para allá si esto es mejor? Esto es más cerca, esto quiero, esto y lo otro. En humillación, obedecer. Y al obedecer y venir a Dios en la forma que Él desea que nosotros vengamos a Él, recibirá la garantía de esa sanidad. Jesús murió por nuestro pecado. Él pagó ese precio por nuestro pecado. Amén. Él murió, pero Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre y ha hecho el camino. Ya todo está listo. Ya todo está ahí. No hay nada que yo tengo que hacer sino humillarme y obedecer el llamado de Dios. Eso le digo, si en tu vida, si en tu camino, en tu familia, en tu hogar, donde sea, en tu trabajo, sientes y piensas, ¿cómo voy a escapar de esta enfermedad? ¿Cómo voy a mejorar? ¿Cómo yo puedo? He intentado restaurar mi matrimonio. He tratado de restaurar relaciones con familia, con hijos, con cualquier persona. Y nada de mi propia fuerza me ha ayudado. ¿Qué más tengo sino humillarme, obedecer y ver a Dios sanar? No tan solamente nuestra vida eterna, sino sanar todo lo que está alrededor de nosotros. Esa es la promesa del Señor. Dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 1. Si me permite. Y dice el verso 18 del capítulo 1 de Isaías: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Mira lo que Dios te ofrece. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuere rojo como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. El verso 19. Si quisieres y obedecieres, comerás el bien de la tierra. ¿Sobre lo que Dios te está ofreciendo? Él dice, vamos a darle cuenta. Si tu vida está llena de pecado, yo te puedo limpiar. Si hay cosas en tu vida que ha sucedido, están sucediendo, que no están a su favor, yo puedo cambiar esa situación. Eso no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor. Pero dice el verso 17, si lo quiere y obedeces. Si lo desea y empieza a humillarte y obedecer, comerás el bien de la tierra. Pero después dice el verso 20, si no quisieres y fueres rebeldes, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios ha hecho ya los preparativos, ya la mesa está hecha, ya la puerta está lista y el camino ahí, como lo vemos hoy en día. La gente de la estrella del arte tienen la carpeta roja y ahí todo el mundo pasa con la cara y pone su foto y todo eso. Y todo el mundo rey por su casa, ¿me entiende? Y así va. Dios ha preparado todo eso. Pero en vez de una carpeta roja, tiene calles de oro y mar de cristal. En vez de carpeta roja, tiene libertad de la carga y del yugo del pecado. En vez de una carpeta roja, te da libertad en la mente y el corazón. Y eso lo tiene ya todo preparado. No hay nada que hacer sino humillarse y obedecer. Y al humillarse y obedecer es suyo. Así lo dice la palabra de Dios, es suyo. Lo único que tiene que hacer es humillarte y obedecer. Y eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Está usted dispuesto a recibir la medicina necesaria para combatir la enfermedad del pecado de tu vida? Si lo quiere, hay que recibirlo. Pero hay que tomarlo en la forma que el médico dice que hay que tomarla. Y el médico por excelencia dice, humíllate, obedecer y venir a mí, yo os haré descansar. Él dice, yo soy la puerta que entra por mí, entra y sale y es todo bien. Todo bien. El enemigo viene para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino y dijo, yo he venido para que tengan vida y no tan solamente vida. Para mí vida sería suficiente, pero dice vida en abundancia. Amén. Vida en abundancia. Eso es suyo.
si lo desea. Eso es suyo si está deseoso o cansado del estado de su vida, de su ser, es suyo. No se necesita preparar, no necesita un doctorado, no se necesita un carro nuevo, casa grande, no se necesita nada más que humillación y obediencia a la palabra de Dios. Y al tener esas dos, la receta de tu alma está ya establecida por Dios y tendrá vida y vida en abundancia. Le voy a pedir por favor que incline su rostro y le voy a dar un momento para que piensen en lo que dice la palabra y en dónde estamos hoy en día en nuestro camino. Y espero que al pensar en eso, puedan tener un momento de hablar con el Señor y pedirle al Señor algo, ayuda.